Então, Francisco, eu queria fazer uma apresentação informal, que se haga as discussões, os pontos, e assim vamos. Eu vou coordenando acá o chat para poner as perguntas aí de los participantes que estão mirando aí la charla. Ok, Francisco y Karin, muchas gracias a ustedes. Gracias, Benedito. Para nosotros también un honor estar participando y una vez más destacar el liderazgo, el trabajo, tu dedicación para integrar no solamente el grupo brasileño, sino que latinoamericano. Y bueno, este sueño que tuvimos hace unos 20 años atrás se ha ido concretando, hay más y más participantes. y ahora estamos en una etapa ya más futura de discutir casos clínicos. Quizás más preguntas tuyas hacia nosotros van a ser preguntas nuestras hacia ustedes. Todos estos casos clínicos nos generan inquietudes, hay cosas que están demostradas y otras cosas que en realidad todavía están en desarrollo, así que queremos destacar dos casos clínicos que son bastante interesantes. Yo los voy a dejar con Karin. Karin es nuestra coordinadora del programa Heredo Familiar dentro de nuestro grupo oncológico acá en la clínica. También con Karin nos conocemos hace algún tiempo y, y Karin ha hecho un trabajo extraordinario llevando a cabo el registro, desarrollando investigación y apoyando en todo lo que es el asesoramiento genético, con quien hemos levantado un diplomado también que ha sido bastante útil, no solamente para nuestra gente, nuestras participantes en Chile, sino que de Latinoamérica. Así que Quiero hablar adelante, un poco Karin. de su diplomado, Francisco, un minuto ahí. Pienso que es muy interesante para poner todas las personas ahí sobre el desarrollo del diplomado, porque ese es un punto muy interesante en Latinoamérica. Sí, bueno, Benedito, para nosotros también, nuevamente, como 20 años atrás, nosotros siendo clínicos, cirujanos, veíamos que una gran limitación para poder levantar los programas de heredo familiar, tumores heredofamiliares, estaban en la ausencia del apoyo de una persona, un profesional dedicado a hacer asesoramiento, de que nos pudiera integrar un registro, hacer vigilancia, apoyar a los clínicos y discutir en profundidad. En Estados Unidos todos tenemos claro, entre Estados Unidos, que existe la carrera universitaria de Genetic Counseling, asesores genéticos, y entonces es bastante más fácil constituir, formar este grupo de trabajo. Y en Latinoamérica nuestra apuesta fue si nosotros lográramos levantar un diplomado para capacitar a este grupo de profesionales, es posible que se puedan apoyar grupos latinoamericanos. Dado la restricción, naturalmente, de recursos, el poder estar viajando, se decidió que este curso fuera e-learning, que fuera una plataforma no presencial, salvo la última semana, una semana práctica que la hemos realizado en Chile. Y así partimos por ahí por el año 2013. Ya hay 4 versiones de diplomado. Estamos en la quinta, Karin me va a corregir cuando le dé la palabra. Y es un diplomado de 8 a 9 meses, donde hay una estructura de plataforma básica, de módulos, de áreas de la genética, para entender el desarrollo del cáncer, y posteriormente vamos hablando de los principales síndromes hereditarios que predisponen al cáncer. Hay distintos profesores, hemos ido integrando a profesores de otros lugares fuera de Chile, y bueno, estamos muy orgullosos en alrededor de cerca de 80 personas. La mayoría de las personas que se han diplomado en el último tiempo son de Latinoamérica, son de otros países, y así se han ido gestando estos pequeños polos de desarrollo de esta área en otros países donde no existía naturalmente este conocimiento. Así que estamos muy contentos, entiendo que es posible que se estén abriendo otros diplomados, lo cual nos enorgullece, porque esta comunicación o compartir el conocimiento es parte de la esencia de nuestra actividad. Yo quisiera dejarlos con Karin, que le puede aportar algunos otros detalles del diplomado, cuánto parte, si es que hay algún interesado, cómo inscribirse, y posteriormente, Karin,
presentará los casos clínicos. Adelante, Cari. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, como dice el doctor López, voy a entregar información acerca del diplomado y también quisiera entregar información acerca de un proyecto que nosotros nos ganamos en el Grupo Colaborativo Las Américas. Se trata de la implementación de una red de asesoramiento genético en cáncer colorectal hereditario. El doctor López es el investigador principal y ahí, como ustedes ven, entre los co-investigadores está quien habla, Marjorie de la Fuente, Meb Domínguez, y todo esto en colaboración con este grupo latinoamericano de estudios en tumores hereditarios. Y este proyecto, que es un proyecto, como les digo, que nos ganamos con apoyo del Grupo Colaborativo Las Américas, tiene por objetivo ayudar a quienes estén interesados en implementar estos registros de cáncer colorectal hereditario y que no han podido por distintas limitaciones, ya sea porque no hay personas formadas en el área o porque no saben cómo hacer el proceso, el flujo, cómo establecerlo, qué necesidades, ¿no es cierto?, hay que cumplir. Entonces nosotros lo que queremos es ayudar a este levantamiento en Latinoamérica, a países que no han podido comenzar. Y lo que queremos es compartir nuestra experiencia en esta implementación de un programa, discutir casos clínicos con ellos, de los que se vayan, ¿no es cierto?, identificando. Además, tener esta participación en las reuniones educacionales como la que estamos hoy día. Vamos a, ¿no es cierto?, intentar formar más personas, más profesionales de la salud en el área de asesoramiento genético y dar acceso a algunos estudios genéticos. Como dice el doctor López, nosotros ya con el diploma que implementamos el año 2013, tenemos cerca de 70 personas ya formadas en esta área. Yo aquí muestro cómo están distribuidas en Latinoamérica, en Colombia, en Panamá, ¿no es cierto?, en República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, y en Chile, ¿no es cierto?, que tenemos a lo largo de Chile varias personas que se han formado. Nosotros estamos contentos de que muchos de ellos han logrado levantar sus registros, pero otros, ¿no es cierto?, han tenido limitaciones y queremos ayudar a quienes podamos ayudar con los pocos recursos que da también un proyecto de investigación. Y la idea, como les digo, es contactar a algunos de ellos con la ayuda del grupo Laguet en el fondo, ¿no es cierto?, potenciar la interacción a distancia, como a través de esta plataforma con la que contamos, y intentar, ¿no es cierto?, hacer estudios genéticos en alguna de esas familias e interpretar las alteraciones genéticas. Esa es la idea. Karen, Eso, esta es una iniciativa muy, muy interesante y felicitaciones para ti y para Francisco por la organización de una implementación en Latinoamérica para asesoramiento genético, porque la necesidad es muy, muy grande, ¿no? Y no tenemos. Entonces, cuando miramos ahí estos números que están ahí en diapositivo, quedamos muy felices, ¿no? Porque la idea principal de Eliaget es justamente la educación, la transmisión de conocimiento básico y para asesoramiento genético y diseminación de conocimiento en Latinoamérica. Felicitaciones, Karen y Francisco, por esta iniciativa. gracias, doctor. Estamos muy contentos del proyecto y ahora nerviosos de cómo implementarlo, doctor, cómo llevarlo a cabo. Porque los recursos son pocos, son $10.000 los que fuimos beneficiados, entonces ahora estamos viendo cómo implementarlo, cómo llevarlo a cabo. Estamos pensando en elegir cinco instituciones de países que tengan muy poco acceso a este desarrollo y invitarlos, como les digo, a toda esta parte de discusión, formación, ojalá, ¿no es cierto?, poder becar a una persona en nuestro diploma que va a partir ahora pronto, el 31 de mayo,
Dar acceso a 5 estudios genéticos por institución, que eso sería, ¿no es cierto?, específicamente para familias con cáncer colorectal, familias que cumplan con criterios Amsterdam o poliposis, a quienes ir a caracterizar. Y también, ¿no es cierto?, participar o asesorar en la interpretación de estas alteraciones que identifiquemos. Ojalá pudiéramos al final de todo este proyecto generar una publicación que hable, ¿no es cierto?, de la colaboración multicéntrica para poder, en el fondo, impulsar estos registros. Ese es el final. Karin, hay una persona que siempre está junto ahí con nosotros en nuestras reuniones de Eliaget, es el Thomas Gollop. Thomas es profesor en una facultad de medicina acá en la provincia de São Paulo. Dice que hay una preocupación que tiene porque el curso de genética médica en las escuelas médicas en Brasil son cursos básicos de primer y segundo año de la Facultad de Medicina. Y Thomas tiene un proyecto de empezar un curso en el último año de la Facultad de Medicina, donde Thomas es profesor ahí, para essa questão de assessoramento genético e oncogenética. O que tu pensas e o que Francisco pensa desta possibilidade? Yo creo, yo creo que es estupendo. Me parece a mí que estoy totalmente de acuerdo, Benedito, que todavía en nuestro país lo mismo, los conceptos genéticos no se han actualizado a toda esta oncogenética que sí es muy práctica, necesaria. Yo creo que cualquier refuerzo dentro de la estructura de la Facultad de Medicina, como señala el doctor, va a ser muy útil. Nosotros ahora con Karin estamos armando un curso online para la atención primaria de salud. Nos pidió el Ministerio de Salud que armemos conceptos básicos para los médicos que trabajan en atención primaria. Esa es otra área donde se pueden malgastar muchos recursos o donde se puede no evidenciar muchas personas que están desarrollando un cáncer en edades muy precoces. Entonces, yo creo que hay múltiples iniciativas que debiéramos potenciar y trabajar a través de la GET. Lo otro que me gustaría señalar, nuestro objetivo de este grant de poder beneficiar con estudios genéticos y o el diplomado, el compromiso va a ser que las personas estén en la GET o, si no lo están, que se incorporen y sigan participando en la GET. Es decir, queremos nosotros que no solamente la gente reciba, sino que se comprometa a compartir su conocimiento en el futuro. Muy bien, y por eso yo gustaría de poner ahí mi opinión también. Tomás, Francisco, Karin y todos los que están ahí. Hay otras manifestaciones ahí de personas que están mirando la charla y miren, la cuestión de la educación es básica. Hay 2 enfermeras que son pioneras acá en Brasil de oncogenética, una de la Facultad de Enfermería de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo, Milena. Dice que hay una cuestión ahí muy importante, ¿no?, de educación, y hay un esfuerzo de hacer la reestructuración de la disciplina de genética para las enfermeras en la universidad. Así también Erika, que trabajamos juntos ahí a casi 20 años, dice que hay una deficiencia importante de educación en genética, no solo en la área médica, pero para las enfermeras también. Entonces, yo pienso, Tomás, que la iniciativa que tiene ahí en la Facultad de Medicina, donde es profesor en Jundiaí, es muy importante y tiene todo el apoyo de nuestro grupo de Eliaget. Nosotros tenemos esta plataforma Zoom hasta para 500 personas disponible para tener un canal, la posibilidad de diseminación de información de calidad para personas. Nosotros tenemos un proyecto en Eliaget de educación para ligas de oncología de las facultades de medicina. Entonces, estamos este año, en 2021, con un proyecto de poner esto en práctica.
para intentar poner en los estudiantes, en las ligas de oncología, en la facultad, en todas las facultades de medicina de Brasil. No sé si tú sabes, Francisco y Karen, pero tenemos en Brasil 320 facultades de medicina. Es terrible, ¿no? Hay mucha gente. Entonces, ese es un público que tiene una posibilidad de educación muy, muy grande, ¿no? Entonces, la idea es que los esfuerzos se queden juntos ahí para hacer todo esto, para enfermeros, para médicos, para estudiantes. Entonces, yo como presidente del grupo, quiero poner acá que estamos a disposición para cualquier persona que tenga ideas y que quieran hacer alguna cosa dirigida para cualquier área de salud, como médicos, enfermeros, biólogos, estudiantes, para hacer alguna cosa interprofesional de genética y genómica. Así como Milena ahí de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo, pone ahí en el chat que hay iniciativas isoladas así de educación. Entonces, miren que educación es un punto clave, ¿no? Para nosotros todos en Sudamérica. Y pienso que esta introducción fue muy provechosa, Francisco y Karen, porque miren que para discutir casos clínicos, ¿no? Si no hay educación y conocimiento, no hay que discutir, ¿no? Entonces, felicitaciones para vocês, para ustedes, y Tomás también agradece la oportunidad por esta charla. ¿Ok, Francisco y Karen? Bueno, creo que podemos ir para los casos, ¿no, Karen? Sí, ahora voy a avanzar, pero quería comunicarles esta idea y esperamos en un futuro, ¿no es cierto?, mostrar los resultados y excelentes resultados. Del diploma, comentarles cortito y brevemente, parte el 31 de mayo. La difusión del diploma es a través de la plataforma de Menti, y ahí les dejo, ¿no es cierto?, la página web por donde se puede obtener más información, y mi email en caso de que necesiten, ¿no es cierto?, más información o necesiten ayuda en el proceso. ¿Ya? Gracias, Karen. Ok, caso clínico número 1. Queríamos compartir con ustedes un caso de un síndrome de Peutz-Jeghers. Esta es una mujer de 64 años que nosotros ya conocíamos previamente en la Universidad Católica hace muchos años. Después en la Clínica Las Condes la vimos también, y ahora último llegó acá a la Clínica Universidad de los Andes. La historia de esta paciente es que en el fondo de un seguimiento de la mama desde los 26 años, producto de unos quistes que presentaba que correspondían a papiloma, y ahora último a los 64 años le vuelven a identificar esta lesión, ¿ya? Que fue un BRAF4. Esta paciente, como les digo, ha hecho todo este seguimiento de la mama, pero también tenía historia de a los 37 años y 54 años de haber presentado pólipos amartomatosos hiperplásicos gástricos, gástricos y del colon, que la diagnosticaron con un síndrome de Peutz-Jeghers. Además, la paciente tiene historia a los 56 años de un carcinoma papilar tiroideo, ¿ya? Esta paciente, como les digo, nosotros la conocimos por la parte gástrica en el fondo del colon, con este síndrome de Peutz-Jeghers, pero aparte tenía toda esta historia en el fondo de la mama que hizo que volviera a nuestro registro aquí en la Clínica Universidad de los Andes. Entre sus antecedentes familiares tiene una hija con síndrome de Peutz-Jeghers, diagnosticado clínicamente y con mutación, como vamos a ver adelante. Por el lado materno tiene una mamá con cáncer de mama, y también una prima, tíos con cáncer renal, melanoma, y por el lado paterno tiene antecedentes de cáncer de páncreas y síndrome de Peutz-Jeghers en el padre, y además cáncer gástrico en el tío y abuelo. Es interesante, ¿eh? Ahí está. Esta es la genealogía de la paciente. Aquí está nuestra paciente actualmente de 64 años, como les dije, con síndrome de Peutz-Jeghers ya diagnosticado a los 37 años, con cáncer de tiroides a los 56
y con un seguimiento de estas lesiones mamarias benignas, ¿no es cierto?, desde los 26 hasta la fecha. Ella aquí tiene su hija, tiene 3 hijos, y uno de ellos tiene diagnóstico del síndrome de Poisson ya al año, producto de las pequitas que son características, que las vamos a ver más adelante, y con múltiples intervenciones desde los 11 años para, en el fondo, el tratamiento de estos pólipos amartomatosos. Por el lado materno, como les dije, hay antecedentes de cáncer de mama, cáncer renal y melanoma. Y por el lado paterno hay antecedentes de cáncer de páncreas, del síndrome de Poisson y de cáncer de estómago. Esta paciente siempre ha estado preocupada, en el fondo todo su seguimiento mamario se basa en el diagnóstico de su mamá, porque fue a los 32 años que tuvo un cáncer de mama y a los 49 falleció. Entonces ella siempre ha sido preocupada de la mama. Esta paciente, a ver, no me hace caso esto. Como les digo, nosotros la reclutamos en la clínica Las Condes para un estudio genético debido a su diagnóstico de síndrome de Poisson. El síndrome de Poisson es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta que se debe a mutaciones en el gen STK11. Y aquí yo les muestro el gen, que está compuesto por 10 exones, 9 de ellos codificantes. Es un gen más bien pequeño, chiquitito, que codifica para una serina treonina quinasa que participa en múltiples funciones metabólicas y entre otras. Nosotros le estudiamos este gen a esta paciente y le identificamos la mutación. Entre las manifestaciones clínicas que uno ve en los pacientes con síndrome de Poisson, como les digo, son la obstrucción del intestino delgado debido a diferentes pólipos que se presentan y estas lesiones hiperpigmentadas en la boca, manos y pies. Pero además estos pacientes tienen riesgo de desarrollar cáncer y entre ellos están los tumores digestivos y también tumores extracolónicos, entre ellos mama, ovario, testicular y cervicuterino. Para identificar estos pacientes, las guías de la NCCN nos dan los siguientes criterios que tienen que cumplir los pacientes, 2 o más de los 3 que aquí se mencionan. O sea, la persona tiene que tener diagnóstico de pólipos amartomatosos del tipo Poisson, 2 o más de ellos, y tiene que tener la hiperpigmentación mucocutánea en manos, labios, o historia familiar del síndrome de Poisson. 2 de estos criterios ya son suficientes para diagnosticar el síndrome de Poisson. Aquí está, les muestro la fotografía de las pequitas que nosotros observamos en estos pacientes que nosotros estudiamos hace varios años atrás. Esta es nuestra paciente que le estoy presentando ahora. Ahí ustedes ven las pequitas en la boca. Y esta es su hija. En la parte derecha inferior se observa ahí, ¿no es cierto?, la niña con sus pequitas también en la boca. Entonces, cuando entrevisté de nuevo a la familia, hace poco, ya en enero, cuando la volví a recibir, recopilé más información de la que nosotros teníamos en minuto del proyecto de investigación que hicimos. Y aquí les resumo los estudios genéticos que se hizo esta familia. O sea, esta paciente, preocupada, como les digo, de su riesgo de cáncer de mama, se hizo estudio Bereza1, Bereza2, los cuales resultaron negativos. La prima, también por otro lado, que tenía diagnóstico de cáncer de mama a los 40 años, tenía ya 3 estudios genéticos realizados, todos negativos. El último era un panel ya mucho más amplio, con 19 genes relacionados a cáncer de mama y todos negativos. O sea, lo único que nosotros podíamos destacar de todos los estudios genéticos que se había realizado en la familia era la mutación en el gen STK11, que es la que nosotros habíamos identificado, como les digo, hace mucho tiempo en las clínicas Las Condes. Hola, Karin. Entonces, nosotros no sabemos si la mutación viene del padre o madre. No sabemos, doctor, porque aquí el padre ya estaba fallecido en minuto del proyecto y bueno, la madre también, así que no pudimos hacer el estudio. Lo que sí sabemos es que esta prima que se hizo el panel de 19 genes incluía STK11 y no había hallazgo de esta mutación. Así que podemos sugerir en el fondo que esta mutación no viene por este lado, por el lado materno, y que debería venir por el lado paterno.
Sí, y tiene varios primos ahí, ¿no? Del lado materno. Entonces, no sé si hay contacto ahí con las personas, pero todas estas personas pueden tener riesgo ahí de predisposición, ¿no? Para Exacto. tumores. Y entonces, en una situación así, acá en Brasil es muy común las personas no tener en contacto con sus primos porque viven alejados, entonces no hay cómo hacer el asociamiento genético por falta de condiciones de proximidad. Entonces, es una situación muy preocupante, ¿no, Karen? Exacto. Doctor, en el minuto que la volvimos a recontactar, repasamos con ella la importancia en el fondo de que toda esta familia se acercara a nosotros y hacer el estudio de esta mutación. Y ahí ahora depende de ellos, ¿no es cierto?, en el fondo, si lo desean hacer o no el estudio. Ok. Ella siempre ha sido súper preocupada, como les digo, de su vigilancia, y en la parte gástrica, la mamá se estudia, ella tiene una expresión mucho más atenuada de la enfermedad, así que ella se realiza sus exámenes endoscópicos cada 4 años y la hija, en tanto, se lo tiene que realizar anualmente. Aquí yo les muestro la mutación que nosotros identificamos. Está localizada en la parte intrónica, en el intrón 4 específicamente, justo en la posición 2, en el segundo nucleótido. Cambia una timina por una adenina. Esto fue identificado tanto en nuestra paciente de 64 años, la mamá, como en la hija, que también resultó portadora de la alteración. El hijo salió no portador de la alteración. Nosotros, dado que esta era una alteración intrónica, le hicimos estudios funcionales para ver qué efecto tenía en el RNA mensajero, y nosotros logramos demostrar que se produce un alelo mutante que pierde el exón 4 codificante y genera una proteína trunca mucho más pequeña. Todo esto fue publicado en el año 2013, en el minuto que cerramos el proyecto. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, tenemos a nuestra paciente índice positiva para esta mutación, a su hija portadora de la mutación y a su hijo negativo, en este caso no porta la mutación. La niña más pequeña no se ha hecho el estudio genético, pero no tiene la característica de estos pecas en la boca, así es que probablemente ella clínicamente en el fondo no sea un post-Jäger y lo más probable es que no tenga la mutación. Karin, una pregunta acá de Pablo, que es un genetista que trabajamos juntos ahí acá en São Paulo. Pablo pregunta si la madre o si el padre de la paciente, que es la probanda, tenían las pintitas ahí en la boca. La mamá, como les digo, la mamá tenía las pequitas y la hija las pequitas, que fue Y la foto. abuelo y abuela. Ahí tenemos las pequitas. Y para el abuelo y El, la abuela. el que falleció de cáncer de páncreas también tenía las pequitas. Ah, tenía. Ah, Sí, ok. sí, tenía las pequitas. Por eso la sospecha es altamente, ¿no es cierto?, que venga por este lado paterno la mutación del STK11. Lo que, lo que es complejo aquí, doctor, lo que a veces nosotros ¿no es cierto?, nos complica, es que esta paciente tiene riesgo tanto por el lado materno como por el lado materno. Entonces, aquí donde uno podríamos, ¿no es cierto?, decir que el síndrome Post-Jäger viene por el lado paterno, pero no podemos descartar el riesgo del lado materno, aunque no hayamos encontrado la mutación. Claro, claro. Respecto a los riesgos que entrega esta mutación, la guía de la NCCN, ¿no es cierto?, nos dice que el cáncer de mama es el mayor riesgo, entre un 32 y un 54%, que tienen estas personas, estas pacientes tienen que seguirse con mamografía y con resonancia magnética a partir de los 30 años.
En el colon, ¿no es cierto?, un 39% de riesgo, en estómago un 29%, intestino delgado un 13%, páncreas entre un 11 y 36%, y después viene una serie de tumores ginecológicos que son mucho más raros y que histológicamente, según lo que hablamos con el ginecólogo oncólogo, este cáncer de cuello uterino es extremadamente raro y incluso podría ser un indicador de un síndrome de Post-Jaeger. Testicular Interessante en el caso de los porque, hombres. Karin, interessante porque quando hablamos de cáncer de mama, mire que la penetrancia del gen es alta. Casi mitad de las pacientes, ¿no?, van a tener el riesgo para cáncer de mama. Sí. Entonces, en NCCN no hay indicación de cirugía de reducción de riesgo para cáncer de mama, pero si hay un antecedente fuerte en la familia para cáncer de mama, yo pienso que hay que hablar ahí con la familia, con las mujeres que están bajo riesgo para una posibilidad de cirugía para reducción de riesgo. No sé o que piensa Fábio. Fábio Ferreira es responsable por nuestra clínica de alto riesgo acá en Hospital Portugués de São Paulo, donde trabajamos juntos. Quería oír la opinión de Fábio y después, si posible, de Pablo, que é uno de nuestros genetistas. Fábio, se você quiser falar em português, Fábio, nós temos a tradução aí para o espanhol do Nelson e da Estela, fica à vontade. Obrigado, parabéns pelo caso. Eu estou de acordo, eu acho que em situações em que há uma investigação como essa, que se confirma um diagnóstico, é interessante observar, né, a correlação dos achados clínicos, né, das lesões orais, dos amartomas e os tumores. Eu acho que a proposta de seguir um guideline como esse é adequada. Não teria algo a propor aqui de diferente. Não sei se você queria fazer alguma pergunta específica, Benedito. Eu não sei se perdi uma parte aqui do caso, porque eu estava em trânsito. Não, eu acho que é um caso muito interessante mesmo. É um caso que tem vários aspectos. E veja que o guia do NCCN para Post-Jaeger, ele é amplo. Ele tem risco aumentado para cólon, para estômago, para intestino delgado, que é um tumor raro, né? Para pâncreas. Então, eu acho que a síndrome de Post-Jaeger é sempre um grande desafio no seu acompanhamento. O acompanhamento de pacientes com síndrome de Post-Jaeger, ele é desafiador. E quando a gente olha da coluna da direita dessa tabela, as idades de incidência que esses tumores começam a ter alto risco, são idades muito precoces, muito precoces. Então, eu sempre que tenho uma família, eu acompanho algumas famílias de Post-Jaeger, eu me sinto sempre desafiado no acompanhamento, porque, na verdade, é uma síndrome que não é uma síndrome de pólipos amartomatosos, né? Como ela foi descrita, ela tem muito mais riscos associados do que simplesmente os pólipos amartomatosos. Eu queria ouvir a opinião do Pablo. O que você acha, fazer Pablo? um comentário adicional. Claro. Nesse caso em particular, acho que seguir essa orientação do guideline para o risco de outros tumores para essa paciente é fundamentalmente importante, porque nos seus antecedentes você percebe, né, câncer de pâncreas, quer dizer, outros tumores que estão no espectro da síndrome. Então, ela tem que ser vigiado mesmo de forma mais detalhada, pensando nisso que você comentou, né? Melhor pecar por excesso, mas seguindo aí uma orientação já existente. Obrigado, Fábio. Eu não sei se o Pablo está com a possibilidade de falar, senão eu queria passar para a Érica dar a opinião dela. Pablo, está ouvindo a gente?
Oi, tudo bem? Tudo bem, Pablo? Obrigado por Tudo participar aí bom? da nossa reunião hoje. Eu tô abrindo aqui o guideline do NCCN, que estamos na versão 2 de 2021, né? Eu estava querendo ver aqui se nós temos aqui uma revisão, porque, na minha opinião, quando você tem um risco relativo de desenvolver câncer de mama acima de 40%, 50%, você já pode recomendar, né, cirurgias redutoras de risco aí na mama, ainda mais se você tiver uma história familiar contundente de câncer de mama, né? Eu estou aqui abrindo aqui rapidamente o NCCN só para ver se essa versão mais atual eles têm aí algum critério, mas a gente considera risco genes de alto risco, aqueles genes que têm acima de 40% da pessoa desenvolver câncer, né, ao longo da vida, né, o risco relativo. E no caso do câncer de mama, você tem aí, né, um risco de mais de 50%. Então, acho que a história clínica é o que vai ditar aí o manejo, né? Então, se é uma paciente que já passou dos 35 anos, já teve a sua vida fértil, né? A vida reprodutiva já realizada, você faz mamografias, você tem presença de nódulos, né? BIRADS 2, BIRADS 3, quer dizer, eu acho que tem todo um contexto aí que você pode sim sugerir a pacientes com Peutz-Jeghers a cirurgia redutora de risco. Eu acho que isso é uma questão de sentar com a paciente, né, e conversar. Obrigado. Eu estou de acordo, Eu acho que esses riscos acima de 40%, Karen e Francisco, nós temos feito essa abordagem que o Pablo está falando para a gente, porque ainda mais nessa família. Se você puder voltar o heredograma, Karen, por favor, no outro slide, só para a gente olhar de novo. Isso, obrigado. Esse está bom. Quando você olha a presença de câncer na família, você vê que tem 2 casos de câncer de estômago, né? Um caso de câncer de pâncreas, e apesar da paciente não ter câncer de mama, ela tem essas lesões mamárias desde os 26 anos, né? Então, eu fico muito preocupado, sabe, Karen, com Peutz-Jeghers, porque é como síndrome de Cowden. Síndrome de Cowden é uma síndrome que foi descrita por causa dos pólipos, né? Mas a gente sabe que síndrome de Cowden é muito mais do que os pólipos de intestino. Por exemplo, o risco de câncer de mama e outros cânceres. Então, eu acho que Peutz-Jeghers não chega ao risco de síndrome de Cowden, que tem mais risco do que Peutz-Jeghers, mas Peutz-Jeghers eu acho que é muito desafiador a gente fazer o segmento. Doutor Benedito, eu abri aqui o guideline NCCN versão 2.2021 e no GNS-TK11 eles falam que o risco, né, é elevado, né, de câncer de mama, o risco absoluto é de 40% a 60%, e eles propõem que a cirurgia redutora de risco tem que ser baseada na história familiar. Ok. Exatamente isso que nós estamos falando, né? Exato. Eu teria um pouco de dúvida nesse caso de propor uma cirurgia redutora de risco de mama, considerando-se até o risco de outros tumores, né? Baseado na história da família e baseado no risco que, na própria tabela que foi colocada aí, não é pequeno em relação a câncer de pâncreas e câncer de estômago, né? Então, sempre nessas situações em que as mutações estão relacionadas a um risco de diferentes tumores, indicar a redução do risco de um tumor exclusivo sempre gera essa polêmica, né? Por isso que acho que a história familiar, de fato, é bastante importante nessa decisão. Muito bom o caso, Karen e Francisco. Excelente. Você quer continuar a sua apresentação? Fique à vontade. Sim.
Bueno, como consultamos nosotros también aquí a esta base de datos, AxQMe, para ver también, ¿no es cierto?, los riesgos de los cánceres. Y ahí, como se menciona, el cáncer de mama está bajo el 40%. Por eso acá en nuestra discusión de comité no se recomendaba la cirugía reductora de riesgo. Después tenemos cáncer colorectal, ¿no es cierto?, alrededor de un 15-18%, y gástrico alrededor de un 20%. Bueno, el punto es, y aquí ya actualizando aún más la historia, digamos, de la familia, es que esta hija de 37 años, después de que nosotros conversamos en enero con ella y le dimos todas estas indicaciones de seguimiento, esta niña se hizo sus chequeos y le identificaron un adenocarcinoma bien diferenciado cervicuterino. Esta es la hija ahora. Y en el estudio del PET scan que se hizo para ver, ¿no es cierto?, metástasis, le identificaron lesiones hipermetabólicas en el intestino delgado, hipercaptantes mamarios bilaterales sospechosos de neoplasia, y además un pólipo hipermetabólico de la vesícula biliar. Así es que, si bien la mamá había tenido una expresión mucho más atenuada, como les comenté, del síndrome de Kuijsjeger, en la hija la situación es absolutamente diferente. Ya está confirmado el adenocarcinoma cervicuterino, faltaría ahora estudiar estas lesiones hipercaptantes para saber, ¿no es cierto?, si se confirman o no el cáncer en ellas. En esto es lo que estamos hoy día, actualmente con la familia. Y los 3 hijos no tienen hijos, ¿no, Karen? Ella no tiene hijos. Ah, ok. Esse é um desafio, é um caso desafiador para segmento, né? E muito interessante. Essa família está com um estudo muito bem feito, completo da parte molecular e com a orientação de acordo com as evidências na literatura. É um caso muito interessante. Nós temos mais 15 minutos, Karen. Acho que nós podemos fazer o segundo caso. O terceiro caso, acho que deixamos para a próxima reunião. Mas se você quiser passar o segundo caso, eu acho que nós podemos passar. Sí. Este es el caso clínico número 2. Esta es una mujer de 34 años, es una paciente sana, sin antecedentes previos, portadora de una mutación en BRCA2, que en noviembre del 2020 consulta por una masa de la pared abdominal, que según los estudios, ¿no es cierto?, de imágenes y biopsia, había una sospecha entre un sarcoma o un tumor desmoide. Ella consulta en una primera institución para ver la cirugía de la masa abdominal, y ahí el minuto que ella consulta, el médico le ofrece, además de la cirugía abdominal, le ofrece una mastectomía y una salpingosterectomía bilateral profiláctica, cosa que la paciente no le gustó porque ella tiene 34 años y en verdad que ella dijo, yo vengo a resolver el tema de la mama, después seguimos avanzando con el resto. Ella conoce su mutación desde el año 2015, ella se hace seguimiento, así que por ese lado había tranquilidad, pero ella todavía quiere tener más hijos. Ella a continuación consulta en esta clínica, en nuestra institución, y fue operada por esta masa abdominal el 24 de febrero y se confirmó un tumor desmoide. Debido a lo mismo, ¿no es cierto?, debido a esta sospecha, el doctor López le realizó una colonoscopía y una endoscopía, y esta paciente no tiene evidencia de una poliposis colónica, y lo que se identificaron fueron 2 pólipos gástricos, uno de glándula fúngica y el otro hiperplásico. Por lo mismo fue derivada, ¿no es cierto?, con todos estos antecedentes al registro para ver la discusión de las recomendaciones respecto específicamente a esta mastectomía y la salpingosterectomía bilateral, cuándo era el mejor minuto para indicarlo. Entre antecedentes familiares, madre con cáncer de mama a los 52 años, tía abuela con cáncer de mama a los 62 años y tía abuela con cáncer de páncreas a los 64 años. Aquí está la genealogía, esta es nuestra paciente, ¿no es cierto?, con un tumor desmoide ahora a los 34 años, actualmente de 34, portadora de esta mutación, casada, tiene un hijo de 3 años, y como les comenté, ella quiere tener más hijos. Su madre, con cáncer de mama a los 56 años, actualmente de 59, ella ya se hizo una mastectomía parcial derecha y
tiene en la mama contralateral, hace seguimiento regular. La tía no portadora de la mutación. La abuela, y aquí llama la atención, ¿no es cierto?, de 77 años, porta la mutación, pero no ha desarrollado cáncer. La tía abuela con cáncer de mama a los 62, actualmente 72 años. Tiene una mastectomía parcial, también se sigue la mama contralateral. Ella es portadora obligada de la mutación porque una de sus hijas porta la mutación, ella tiene 49 años, y además la hija de esta familiar de 31 años también porta la mutación. Así que ella, esta tía abuela, tiene que portarla, no hay otra forma de haberla heredado. También tiene una tía con cáncer de páncreas a los 64 años, actualmente de 64. Es muy interesante, ¿no? Porque el tumor desmoides no hace parte del espectro del BRCA2, ¿no? Quería oír la opinión de Fábio, por favor, Fábio. Sim, é um caso interessante porque, até do ponto de vista de condução de tratamento, né, quando você tem alguma razão para fazer oforectomia ou alguma utilização de bloqueio hormonal, com tamoxifeno, por exemplo, isso pode ser uma estratégia de tratamento para o tumor desmoide. O tratamento do tumor desmoide mudou muito nos últimos anos, né? A cirurgia tem sido reservado para situações quase que a última alternativa de tratamento. Então, particularmente, eu teria uma dúvida de manejar cirurgicamente, precisaria ver um pouco mais de detalhes em relação à lesão da parede abdominal, mas se isso implicasse numa cirurgia muito extensa, com deformidade para reconstrução da parede abdominal, pensando que ela é portadora da mutação e que talvez tivesse uma indicação de oforectomia em algum momento, isso possivelmente funcionaria também para tratamento, de alguma forma, né, do tumor desmoide. Então, é um caso que realmente é interessante por essa associação, como o professor Benedito falou, não faz parte do espectro, né, dos tumores com mutação de BRCA2, mas talvez em termos de condução terapêutica essa informação devesse ser levada em conta. Obrigado, Fábio. Eu perguntei ao Fábio porque ele é um especialista nessa área de tumores desmoides e sarcomas, e os tumores desmoides têm mudado muito nos últimos anos a maneira de manejo dessas lesões. E é interessante por isso também, né, Francisco? Os tumores desmoides não estão descritos como parte do espectro de risco para cânceres relacionados ao gene BRCA2. Mas essa é uma família muito interessante, muito bem documentada, né? A gente sabe que veio aí da mãe, que veio da avó materna. A gente tem todo o estudo aí do lado dos primos e das tias, né? Muito interessante. Tem um caso ali de câncer de pâncreas. E a gente vê que tem vários indivíduos sob risco aqui na geração dessa moça que não teve câncer de mama, que é a probanda. Você quer comentar alguma coisa, Francisco, por favor? Sí, Benedito. Sin duda que los tumores desmoides es un gran desafío para los equipos tratantes y uno diferencia efectivamente los tumores desmoides intraabdominales o relacionados a raíz del mesenterio, en el contexto, la mayoría de esos pacientes de los síndromes polipósicos, la poliposis clásica, de los tumores desmoides de pared abdominal. En los tumores desmoides de pared abdominal, tal como dijo Fabio, dependiendo del tamaño y dependiendo de la sintomatología, uno puede tomar decisión quirúrgica. Esta paciente en particular, una mujer joven que hacía bastante actividad física, ejercicio, ella haciendo abdominales, se palpó ella la masa y empezó a consultar. Karin comentó de una institución, pero en realidad había visto otras dos más. Y entonces, en el periodo entre diciembre, yo la vi a ella en febrero, entre diciembre y febrero, ella notaba cómo esta masa tumoral iba creciendo y le iba generando cada vez más sintomatología.
Y entonces la paciente viene y nos señala, doctor, la decisión que tome, me gustaría que ojalá me lo puedan resolver pronto. En realidad era una masa muy bien delimitada, tenía escáner, resonancia, incluso le habían hecho una biopsia percutánea y se palpaba una masa y se veía en la resonancia una masa solo dependiente de la pared abdominal, no había ninguna invasión o sospecha de encontrarse dentro de la cavidad abdominal o adhiriendo a otros sectores, al intestino delgado o el intestino grueso. Así que nos pareció que quirúrgicamente se podía hacer la resección en forma segura. Resecamos en la pared abdominal recto y parte de oblicuo en la región de fosa ilíaca derecha donde estaba ubicado y se reemplazó con una malla. La paciente en realidad toleró muy bien su cirugía y la masa, como dijo Karin, se confirmó que era un tumor desmoide. Ahora tenemos claro que el gran problema de los tumores desmoides es su recurrencia local. Tomamos las precauciones de alejarnos de la masa para lograr márgenes negativos, pero ese es uno de los temores. Ahora, la pregunta que me gustaría a mí compartir es si alguien habría planteado o alguien plantea definitivamente de ir a hacer la mastectomía en esta paciente de reducción de riesgo o más bien la propuesta es de vigilancia a los 34 años, sabiendo que la madre desarrolló el cáncer a los 50 y algo, su abuela no hizo el cáncer, y una tía y como vimos la genealogía, lo hizo una tía. Entonces, la pregunta que yo me hago es, yo entiendo, claro, nosotros también en cirugía de reducción de riesgo de poliposis, tomamos decisiones de cirugía profiláctica o de reducción de riesgo, pero aquí hay un contexto familiar, o sea, es distinto, me parece a mí, que la madre o algún otro familiar haya desarrollado el cáncer precozmente. Aquí la madre lo desarrolló a los 50 y algo, la abuela nunca lo desarrolló siendo portadora. Entonces, tenemos un tema que es una mutación identificada, tenemos una guía NCCN, pero nosotros, clínicos, tenemos un criterio, tenemos una familia, tenemos un entorno. Esto es una mujer de 32, 33 años, entonces me gustaría opiniones al respecto, porque yo en lo particular no estoy de acuerdo en una paciente tan joven ofrecerle una reducción de riesgo en este entorno familiar. Francisco, estoy completo de acuerdo contigo. Yo pienso que hay que tener siempre en primer lugar la correlación del fenótipo familiar. Esa es la cosa más importante que yo miro cuando estoy delante de una familia como esta. Claro que una chica de 34 años, un hijo apenas, solamente un hijo, no sé si quiere tener otro hijo, si quiere, cuál sería la condición de decisiones personales ahí. Hay que tener una decisión, un asesoramiento genético bien hecho, ¿no? Para tener la respuesta a tu pregunta, Francisco. Pero estoy de acuerdo que la familia, los cánceres de mama que tenemos ahí no son tempranos, son cánceres que tienen su diagnóstico más adelante, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener una decisión con base en el asesoramiento genético y para saber cuál sería el riesgo de la paciente que gustaría de tener haciendo o no haciendo la cirugía, ¿no? Porque la decisión ahí, yo pienso que hay que compartir la decisión con base en la posición personal de la paciente, sabiendo de sus riesgos, ¿no? Yo quería oír la opinión de Pablo, que es nuestro genetista que trabaja en nuestro servicio. Pablo, por favor. Bom, parabéns pelo caso, né? Em primeiro lugar, uma família bem interessante de BRCA2. O que a gente nota, eu sei que ainda não tem uma evidência científica muito bem comprovada, mas a gente percebe nessa família um efeito de antecipação do câncer de mama, né? Então, a gente vê que a avó da probanda,
ela teve o diagnóstico de câncer de mama aos 62 anos. Tia-avó. A tia-avó. Tia-avó aos 62 anos. A mãe da probanda teve câncer de mama aos 56, né? E a paciente, no momento, está com 34 anos, né? A gente sabe que o NCCN, ele recomenda não, né? Ele sugere, caso a paciente queira fazer a cirurgia redutora de risco, entre os 35 e 40 anos, né? Então, eu acho que é uma questão, ela tem risco, sem dúvida, para desenvolver câncer de mama, né? A gente sabe qual que é o risco relativo até os 80 anos, né? Você tem aí por volta aí de 69% de ter câncer de mama, né? Então, eu acho que primeiro precisa saber se ela pretende ter mais filhos, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? E sugerir, eu acho que você tem que sugerir, né, para a paciente a mastectomia redutora de risco depois dos 35 anos, caso ela não queira ter mais a vida reprodutiva. Outra coisa importante, que tem um estudo que saiu faz uns 2 anos no norte da Europa, que pacientes com BRCA2 alterado, com mutação em BRCA2, que decidiram não fazer a cirurgia de mama redutora de risco, tiveram a mesma mortalidade do que aquelas que tiveram a cirurgia redutora de risco. Não para BRCA1, só para BRCA2. Então, isso diz para mim que fizeram um acompanhamento rigoroso nessa paciente. Em termos de mortalidade, fica uma interrogação com relação a poder esperar um pouquinho para fazer a cirurgia. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí com a opinião que o Francisco colocou muito bem, mas eu acho que a gente não pode deixar de sugerir que é uma opção de redução de risco a cirurgia, assim como a oforectomia após os 40, em torno dos 40 a 45 anos, fazer a remoção dos ovários, não é? E uma outra coisa que é importante dizer aí, Benedito, é que como tem história também de câncer de pâncreas na família, também tem que se fazer aí o rastreamento para câncer de pâncreas, né? Isso é importante para todos os indivíduos mutados. Sem dúvida. Eu queria fazer um comentário, Benedito, se der tempo. Claro, pode falar, Fábio. Eu concordo com discutir com a paciente, colocando os riscos e fazendo a proposta da cirurgia redutora, mas, nesse caso em particular, um outro aspecto importante de se discutir é quanto ao desejo de outro filho, né? Vamos pensar, como ela é portadora da mutação, ela tem um risco de transmissão da mutação da ordem de 50%. E como ela tem um tumor desmoide, né, tratado, nós sabemos do risco de recrescimento mediante estímulo hormonal, né, que ocorre na gestação. Então, se fosse, por exemplo, fazer uma orientação para a seleção de embriões, né, pré-implantação, se fosse esse o caminho para não ter o risco, né, de transmissão da mutação, tem toda aquela questão de estímulo hormonal. Tem já um problema que talvez gerasse uma dúvida sobre a possibilidade dela gerar o filho no seu próprio útero diante da reconstrução da parede abdominal. De forma geral, não é um impedimento, mas se começa a acrescentar aqui algumas questões que podem fazê-la refletir melhor sobre o real desejo de um segundo filho, já que ela já tem uma criança, né? Acho que isso precisa ser muito bem colocado para que ela possa tomar uma decisão. E essa decisão, inclusive, pode ter um impacto na decisão sobre a realização ou não da mastectomia. E, doutor Fábio, já que você falou aí de filhos, segundo filho da probanda, nunca esquecer que também é dever do oncogeneticista falar sobre as possibilidades de diagnóstico pré-implantacional, né? Quer dizer, você pode oferecer também à paciente
a possibilidade de seleção de embriões com base no teste para BRCA2. Exatamente, essa é a minha preocupação, porque fazendo seleção de embriões e aí a implantação, ela vai precisar receber estímulo hormonal e tem a questão do desmoide e do próprio risco de tumor de mama, né? Então, é uma situação que precisa ser bem pensada sobre vários aspectos. Érica, você quer falar alguma coisa, alguma opinião sobre esse caso? Eu acho que o principal, como o Dr. Fábio falou, considerar esse contexto desse tumor desmoide, né? Que eu acho que tem um impacto nessa decisão com a paciente e como eles verbalizaram, a paciente que deseja ter filhos, né? Então, eu acho que as opções para ela têm que ser colocadas e aí ela vai tomar uma decisão que for melhor. Eu acho que tem que ser pesado esse segmento. O fato de ser BRCA2 também tem um impacto, e a gente vê que a avó dela não teve, né? Então, tem a questão da penetrância do gene, mas que colocando o desmoide na mesa, eu acho que também deveria esperar um pouco e para ver como essa situação se desenvolve, né? Segui-la um pouco. Então, eu acho que isso também tem que ser colocado para a paciente, né? Perfeito, Érica. O nosso tempo terminou, nós estamos exatamente com 1 hora de reunião. Eu queria agradecer muito o Francisco e a Karen pela organização desses 2 casos. Muito obrigado, Karen e Francisco. Sempre um prazer a gente rever vocês, mesmo que seja à distância, né, Francisco e Karen? E lembrando, Francisco, não sei se você se lembra, mas agora, em abril, vai fazer 20 anos que eu, você e o Vacara nos encontramos lá em Veneza, naquele congresso do Insight, que não era Insight ainda, era o pré-Insight, você lembra disso, né? Foi em 2001, e a partir dali que o grupo sul-americano do GET nós montamos em 2006, né? Está com 15 anos. Então, é sempre um prazer, Francisco, reencontrar você, a Karen também. Muito obrigado pela organização dessa reunião de apresentação de casos clínicos. E o outro caso, Karen, vamos deixar guardado para a próxima reunião. Né, Francisco? Perfecto, Você e a muchas Karen gracias. podem terminar a reunião. Eu só queria agradecer mais uma vez aos nossos tradutores, ao Nelson e à Estela, a todos que participaram. Nós tivemos aí os participantes, o mesmo número de participantes desde o começo até o final da reunião. Ninguém saiu da reunião. Isso é um sinal que a reunião foi interessante, e foi mesmo muito interessante, casos muito bem documentados, né? E lembrando que a nossa próxima reunião do começo de abril, do grupo LA-GET, vai ser feita pela doutora Renata Sandoval, que é uma geneticista aqui do Brasil, de Brasília, e ela vai falar sobre câncer de mama. Então, Francisco, a palavra é sua e da Karen para a gente terminar a nossa reunião. Por favor. Karen, adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta instancia. Gracias a quienes nos acompañaron y ojalá en el futuro tengamos la posibilidad de compartir, ¿no es cierto?, y más experiencias en esta área. Cariños a todos. Gracias a todos, muy entretenido, una conversación muy interesante. Felicitaciones una vez más. Buen fin de semana. Gracias, amigos. No se olviden que esta reunión se queda ahí con una grabación en nuestro website, en español y en portugués, para a cualquier momento tener ahí acceso para mirar la charla de nuevo. Gracias, mis amigos. Hasta luego. Gracias, Benedito. Chao.